Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. La costilla que había dado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. En el cual exclamó: esta es un hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, porque el hombre fue sacado. Erickson. Perdón. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre se unirá a su mujer y los dos van a ser uno solo. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Muy bien, gracias. La semana pasada hablamos un poquito acerca de esta idea de que Dios, cuando quiso crear los animales, los árboles, el reino vegetal, habló a la tierra y creó la vegetación. Y cuando Dios quiso crear los peces, habló a los mares y creó los peces. Y cuando Dios quiso crear al ser humano, Dios se habló a sí mismo y creó al ser humano, a hombre y a mujer. Y si tú sacas un árbol, una planta de la tierra, se muere. Y si tú sacas a un pez del mar o del océano, se muere. Y si tú sacas a una persona o a un grupo de personas de Dios, de la presencia de Dios, de una relación con Dios, al igual se muere espiritualmente y eventualmente físicamente también. Entonces, el día de hoy me gustaría que, déjenme grabar aquí. Ya está grabando. Ok, perfecto. El día de hoy me gustaría que nos enfoquemos en esta idea de que el matrimonio necesita una tercera relación para poder funcionar como Dios quiso que funcionara. El matrimonio puede funcionar de muchas cosas y hablamos la semana pasada también que hay, o hace 2 semanas, hace 12 sermones, que hay matrimonios, por ejemplo, que no conocen a Dios y funcionan de maravilla. Y son hasta matrimonios ejemplares y se aman y parece que se respetan y todo, pero no viven para Dios, ni viven para cumplir los propósitos de Dios. Eso no es así con el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano fue creado por Dios y existe para cumplir los propósitos de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, debemos de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cumpla? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Si yo no tengo una relación con Dios, yo no puedo identificar el propósito de Dios para mi vida y mucho menos puedo identificar el propósito de Dios para mi matrimonio. Es posible que un matrimonio funcione y viva para sí mismo, solamente para cuidarse, solamente para comer, solamente para pagar servicios, solamente para trabajar, solamente para cuidar a los niños. Pero entonces, ¿qué más? ¿Qué más hay? Pastor, debería de haber algo más y yo después de hacer todo eso llego y ya estoy cansado. Debería de haber algo más, por supuesto. Por supuesto que debería de haber algo más. La Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra y por lo tanto debe de haber algo más. Nuestros matrimonios necesitan representar algo más y necesitan demostrar esa diferencia. ¿Qué es lo que produce esa diferencia? Una relación con Dios. Una relación con Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a aplicar principios cristianos básicos al matrimonio. Regularmente cuando cuando un matrimonio está teniendo problemas, buscan unos conocidos que ya han tenido experiencia que les den algún tipo de consejo. Otros buscan consejería de parejas o de matrimonios para que les ayuden a resolver sus conflictos. Pero, ¿cuál es una de las cosas que deberíamos de buscar, pero no buscamos?
aparte de Dios. Bueno, es Dios, pero ¿a través de qué? De la oración y de qué más? De su palabra. Pregunta. Hace rato preguntamos, ¿quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Establecimos que 100% de las parejas a quienes encuestamos, hablando imaginariamente, ¿verdad? Contestarían, sí, quiero que Dios bendiga mi matrimonio. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Esa es una pregunta bien importante y es una pregunta básica. A veces aplicamos esta pregunta solamente para nuestra vida cristiana individual, pero nos olvidamos que tenemos un matrimonio también cristiano, o deberíamos de tener un matrimonio cristiano. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo pasas orando juntos? ¿Cuánto tiempo oran juntos? ¿Cuánto tiempo oras por tu esposo? ¿Cuánto tiempo oras por tu esposa? ¿Alguna vez te has dado a la lectura de algún libro de la Biblia? Pongámosle, no sé, Filipenses. Bueno, Génesis tiene 56 capítulos, si no me equivoco. Pero supongamos una carta pequeña, un libro pequeño de la Biblia, Filipenses, que tiene solamente 4 capítulos. ¿Cuándo te has sentado a leer Filipenses, que solamente tiene 4 capítulos, para identificar qué cosas dice por lo menos esa carta acerca del matrimonio? ¿Sí? El matrimonio va a recibir lo que tú inviertas en el matrimonio. Hablamos la semana pasada también que todo lo que hay en ti, eso es lo que tú vas a contribuir a tu matrimonio. Y eso es lo que tú vas a contribuir a tu familia, ¿sí? Si hay cosas buenas, entonces tu familia va a ser recipiente de esas cosas buenas. Si hay cosas que tú no quieres transmitir a tus hijos e hijas, si hay cosas con las cuales tú no quieres impactar a tu cónyuge, a tu esposo y a tu esposa, entonces necesitas cambiarlas. ¿Y sabes quién te va a ayudar a cambiar esas cosas? Dios. Y específicamente te va a ayudar a cambiar esas cosas a través de su palabra. Entonces necesitamos conocer qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio. No vayamos muy lejos, porque el tema del matrimonio, sobre todo en el ámbito cristiano, es demasiado profundo. Pero no vayamos tan lejos. Vamos a simplemente pensar en principios básicos del cristianismo que nosotros sabemos, que hemos escuchado, que quizás nosotros mismos hemos hablado a otras personas, pero vamos a aplicarlas en el contexto del matrimonio. Mencióneme un principio importante de la vida cristiana. Ok, la oración, hablamos de la oración ya. ¿Qué más? ¿Algún otro principio importante de la vida cristiana? El ayuno, ok. ¿Cuánto tiempo ayunan juntos? ¿Cuánto tiempo dicen, vamos a ayunar este día y vamos a ayunar por nuestro matrimonio? Vamos a ayunar para que Dios nos haga sensibles. O vamos a ayunar para que Dios nos ayude a manejar esta área en la cual estamos luchando. ¿Sí? Porque la pregunta es, de nuevo, ¿qué es lo que estás trayendo a tu matrimonio? Otro principio cristiano. Uno bien conocido. Leer la Biblia. Bueno, hablamos ya de leer la Biblia. Otro principio cristiano. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Antes de transformarnos. ¿Qué hizo primero? Ok, y en el proceso de amarnos, ¿qué hizo? Eso es un bueno, lo vamos a trabajar también. En el proceso de amarnos, bendiciones. En el proceso de amarnos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en relación de nuestros pecados? Nos perdonó. Nos perdonó. ¿Cuánto tiempo pasas practicando el perdón en tu matrimonio? No, es que yo no me voy a dejar, yo no soy tonto. Yo no me voy a dejar. Oye, pero esta mujer piensa que yo soy bobo, hermano. No, no es lo que decimos. Es que piensa que yo me voy a dejar, hermano. Piensa que yo le voy a permitir todo, hermano.
el resentimiento es el inicio de la destrucción de cualquier relación. Porque el resentimiento está arraigado en el orgullo. Y la intención es buena, hermano. En muchos casos la intención es buena. La intención del orgullo en muchos casos es protegerme, porque he sido dañado, he sido lastimado, he sido defraudado, he sido afectado de muchas formas que ya yo no me voy a dejar de la gente. Ya yo no me voy a dejar que me traten como me quieren tratar, hermano. Ya no, se acabó. ¿No? Lo que suelen decir en las telenovelas, y a lo mejor alguno de nosotros dijimos, se les acabó su tontito, se les acabó su bobo, ¿no? Pero la Biblia maneja un concepto completamente opuesto. Maneja la humildad y maneja el perdón. Y es el mismo perdón que Dios ofrece, es el mismo perdón que Dios nos pide. Nosotros no podemos beneficiarnos de algo y después rehusarnos de ofrecer ese mismo beneficio. Yo he compartido con ustedes muchas veces que si por alguna razón tú fallas en comprender la fe cristiana y hay muchas cosas que tú no entiendes, simplemente enumera las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Dios te ha amado? Sí. ¿Dios te ha perdonado? Sí. ¿Dios ha sido misericordioso contigo? Sí. ¿Dios ha sido compasivo? Sí. ¿Dios te ha ayudado? Sí. Ahora ve tú y haz lo mismo. Es todo. Y bueno, métete en la Biblia, ayuna, ora para que puedas crecer en conocimiento. Pero si quieres empezar, si verdaderamente quieres empezar, empieza con las cosas que has recibido. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que el amor de Dios es incondicional? ¿Y cuántas veces nosotros trazamos condiciones para amar a la otra persona? Si te portas así, si comienzas a ser así, a hablar así, a vivir así, entonces es que te voy a amar. Entonces es que vas a recibir de mí cariño. Entonces es que vas a recibir de amor, de mi afecto. Entonces es que me voy a empezar a portar bien contigo, porque no puedo portarme bien contigo hasta que tú cambies. Ese es un amor condicional, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vamos a recibir nosotros algo y después dar lo contrario? Se puede, hermano. La Biblia tiene una palabrita que para los cristianos es una grosería, pero tiene una palabra para manejar eso. Y dice la Biblia, es hipocresía. Es hipocresía, porque los fariseos, conociendo el amor de Dios, conociendo la gracia de Dios, conociendo el favor de Dios, conociendo los testimonios de cómo Dios rescató y levantó y fortaleció al pueblo y toleró al pueblo y fue paciente con el pueblo y amó al pueblo y perdonó al pueblo y tuvo misericordia del pueblo, se volteaban y hacían algo completamente diferente con el pueblo. Obviamente no todos. Había fariseos que eran piadosos y que querían seguir al Señor, ¿verdad? Pero había muchos que no, había muchos que tenían malicia en su corazón, había muchos que la intención y el trato que tenían hacia su prójimo era contrario a lo que Dios decía. Entonces nosotros no podemos hacer eso y mucho menos en nuestro matrimonio. Nosotros tenemos que ocuparnos de ser receptores, pero al mismo tiempo también transmitir lo que nosotros hemos recibido de Dios. Eso es lo que significa estar en una relación con Dios, hermano. O sea, no es como que yo vivo como yo quiera y entonces Dios dame y dame y dame, dame y ayúdame a recibir y ayúdame aquí y ayúdame acá. Me encanta lo que dijo Koalo Zamorano, si no me equivoco, en un concierto que ellos dieron y por ahí está en una de las canciones que grabaron, dice, Señor, no estamos aquí simplemente para pedirte que nos bendigas, que nos abras camino hacia adelante y que nos cumplas nuestros sueños, Señor, todas las cosas que sabemos que tú quieres hacer con nosotros. Estamos aquí simplemente para decirte que te amamos. Es necesario empezar a ver la relación con Dios como un instrumento para pasar tiempo con Dios, para estar con Él, el querer estar con Dios simplemente, hermano, porque amamos a Dios. O sea, no está mal que vengamos y le pidamos, pero mostremos amor hacia Dios, mostremos devoción, mostremos entrega, mostremos que queremos pasar tiempo con Él, mostremos que nos importa su palabra y lo que Él dice hacia nosotros, ¿verdad? Es decir, estando como Moisés, estando un tiempo con Dios,
y después salir y mostrar su gloria. Dice que Moisés tuvo que ponerse un velo porque era tanto el esplendor de haber experimentado la gloria de Dios, hermano. ¿Y cómo es posible que nosotros nos encontramos con el Dios vivo, con el Dios verdadero a través de la oración y de alguna manera no podemos hacer nuestras relaciones funcionar? No es así. Debería de ser lo contrario. O sea, debería yo bajar del monte con más amor, bajar del monte con más paciencia, bajar del monte con más virtud, con más tolerancia, con más santidad, con un cambio de carácter. Es así como debería de bajar del monte, ¿verdad? Hace rato preguntamos, ¿cuántos quieren que Dios bendiga su matrimonio? Pues usted sabe que Dios ha estado tratando de bendecir su vida, su matrimonio desde el principio. Dice la Biblia que Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Él tiene planes para nosotros. Y son planes de bien, no planes de mal, planes de darnos un futuro y una esperanza. Pero, todo depende de cuánto nosotros estamos dispuestos a escuchar su palabra. Necesitamos una conexión continua con el Creador. Si nos salimos de Dios, nos morimos. Y la forma más rápida de que una persona se salga de Dios es dejar de escuchar y de obedecer su palabra. Es la forma más rápida. Hay personas en la iglesia que están ahí, mi hermano, pero ya no están. Están ahí, están ocupando una silla, están en cuerpo, ¿verdad? Físicamente presente, pero ya tiene rato que se fueron. ¿Por qué? Porque la atención, porque la entrega a Dios y la atención a Dios se demuestra por medio de su palabra. ¿Cómo es que nosotros tratamos la palabra? ¿Cómo valoramos la palabra? ¿Qué tanto atesoramos la palabra en su corazón? Déjame leerte una porción bíblica aquí rapidito. No, esto no es. Recuérdame el Salmo, Oscar. ¿Será como un árbol plantado junto a ríos? Aquí está, Salmos 1:3, pero hay más en el Salmo. Mira, fíjate lo que dice el Salmo 1. Fíjate, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cómo? ¿Cuándo? De vez De en día y cuando, de una vez a la semana, una vez al mes, cuando de repente va a la iglesia, de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Y todo lo que hace fue exactamente lo mismo que le dijo a Josué. Mira que te mando de que cuidado. seas valiente, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Yo no tengo ningún problema con retiros de parejas, o sea, de matrimonios. Yo no tengo ningún problema con conferencias para parejas. Yo no tengo ningún problema con alguna consejería para el matrimonio, hermano. Pero a mí me gustaría que en el intento de dar consejería para matrimonios y retiros para matrimonios y Ponte para acá, pues. conferencias para matrimonios, podamos incluir el elemento de regresar a Dios y Ponte de regresar aquí. a Dios específicamente a través de su palabra. Porque si tú te das cuenta, Ven, vente para acá, pues.
Tú te das cuenta, regresando al pasaje que estuvimos leyendo, si tú te das cuenta al pasaje de la creación, ¿cuál es el medio a través del cual Dios le da vida a todas las cosas? ¿Cuál es el medio? La palabra, hermano. Ese es el medio. Mira, Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cómo los creó? ¿Cómo es que Dios los creó? Y Dios dijo, y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Versículo 6. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Está hablando de la atmósfera y del espacio entre el cielo y las aguas. Y así sucedió. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Y luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra que produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto, semilla, todo según su especie. Y así sucedió. 14. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Versículo 20. Y dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y así sucedió. Versículo 24. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y así sucedió. 26. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. Dios los creó y Dios los bendijo con estas palabras. Si nosotros queremos que algo prospere y tenga vida en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, necesitamos crear espacio para la palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios es tan poderosa y como la palabra de Dios viene del Dios creador de los cielos y de la tierra, no viene de cualquier ser, es necesario que la palabra de Dios, como en este caso, tome dominio. Necesitamos dejar que la palabra de Dios tome dominio, es decir, la voy a considerar como algo primero que es verdad y después como algo que debe de obedecerse. No hay excepción. No hay excepción, no hay ninguna razón, ningún motivo para decir, no, la palabra de Dios la vamos a poner a un ladito porque no estamos en la iglesia, porque esta no es una cuestión religiosa. No, la palabra de Dios, todo lo contrario, tiene que llenar toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, todo debe de estar basado en la palabra de Dios. Cuando una persona, y te voy a decir por qué, cuando una persona nace y entra en el mundo, perdón, desde el primer día que sale del vientre de su madre empieza a sufrir, ¿cierto? Empieza a experimentar frío o calor, dependiendo de dónde nazca, dependiendo del hospital donde nazca. Y el doctor le da una palmada atrás, en la mayoría de los casos. O sea que de alguna manera siente dolor. Muchos doctores los levantan de los pies, ¿verdad? Los niños son sumamente flexibles. Los levantan de los pies y le dan una palmadita si es que no reacciona al nacer, simplemente para saber que el bebé está vivo, ¿sí? Y de ahí en adelante empieza a tener hambre, empieza a experimentar necesidad. Sabe lo que es depender de alguien. Pero no solamente eso, sino que cuando crece en el camino de su desarrollo es defraudado, es lastimado, es
dañado, es abandonado por alguien. Y todas esas experiencias dolorosas que nosotros hemos vivido, de alguna manera, Satanás estuvo ahí tratando de marcar nuestra vida para crear un patrón, una fortaleza en nuestra mente, de tal manera de que no vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si esa fortaleza, si esa creencia, si esa forma de ser, si ese hábito, ese pensamiento que se quedó ahí grabado y de alguna manera determina, dirige, guía algunos de nuestras acciones, ¿quién crees que va a ser el recipiente de todo eso? Yo por eso oro por mi esposa y le pido que la cubra, y la pido que la cubra de mí, hermano. Y oro que Dios me cubra de mi esposa también. O sea, tú entras en una relación con todo lo que tú tienes. Y si no comenzamos a rendir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestra vida, nuestra conducta a Dios, para que la cambie, la transforme y haga algo completamente diferente a lo que nosotros cargamos y adquirimos en el mundo, el que va a llevar todo eso va a ser el cónyuge o la cónyuge. Eso es así, hermano. ¿Sí? Y al final, en vez de ser un matrimonio donde los dos trabajan, donde el esposo y la esposa trabajan para ayudarse a crecer mutuamente, para ayudarse a avanzar mutuamente, para ayudarse a aprovechar las oportunidades, las bendiciones que Dios les provee a cada uno de ellos, para construir una vida, para construir una familia, para ser un lugar, un altar de adoración para Dios, lo que termina sucediendo es que terminan destruyéndose, terminan contribuyendo a lo que el diablo ya empezó en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Si el diablo hizo algo en nosotros, desarrolló hábitos, estableció patrones, levantó fortalezas en nuestras mentes, tú puedes estar seguro que Dios puede deshacer todo eso, puede cambiarlo y puede hacer algo que no solamente sea de bendición para tu esposo o para tu esposa, sino que pueda ser de bendición para muchas más personas. El punto aquí es que estés dispuesto o dispuesta a ser guiado y guiada por la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Cuánto de mi vida le estoy rindiendo a Dios? ¿Cuánto de mi vida? Yo no sé si tú has visto, de hecho, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Algunas personas hemos hecho un organigrama. Yo lo tuve que hacer por una clase de seminario. Y tuvimos que ilustrar cada miembro de la familia hasta donde nosotros tuviéramos conocimiento. Si tenías conocimiento de los tatarabuelos, de los bisabuelos y de todos esos vuelos, los ilustrabas. Y después dibujabas una línea de conexión a las personas. Pero había diferentes tipos de líneas. Había líneas que estaban ovaladas. Había otras líneas que parecía así como casi como triángulos, como montañas. Había otras líneas que eran rectas y había otras líneas que eran más ovaladas. Y cada línea describía el tipo de relación que había entre esas dos personas. Y cuando yo hice este organigrama, y de alguna manera panorámica me pude dar cuenta cómo es que eran las relaciones en mi familia, me di cuenta que había demasiado dolor en mi familia. Había una línea, no recuerdo cuál es, pero había una línea que describía abuso. Es decir, si conectabas esa línea entre una persona y otra persona, significa que había abuso, diferente tipo de abuso físico, sexual, emocional, y había diferentes líneas para describir ese tipo de abuso. Y créame que había ahí en ese organigrama, en esa hoja, había todo tipo de líneas.
Me di cuenta cuánto es que yo tenía que sanar, porque si no, yo me llevo todo eso a donde yo vaya. No, pero es que eso ya pasó, hermano, eso ya pasó. Sí, pero ¿has perdonado? ¿Has perdonado? Claro que ya pasó, pero ya perdonaste. No, pero es que no es nadie cercano de mí, ya no tengo contacto con esa persona, ya nunca lo he lo he vuelto a ver. No importa, ya perdonaste, porque lo que tú tienes viene con la persona con quien tú vives, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Todo lo que tú cargas, eso es lo que tú llevas. Eso es todo lo que hay. No hay nada más, hermano. No hay nada más. ¿Y sabes qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que verdaderamente abre la puerta para que Dios comience a trabajar en cada una de esas áreas? Su palabra. Su palabra es el único indicativo que puede hacer la diferencia, y no solamente eso, y ante su palabra la tenemos que recibir con humildad y humillándonos ante Dios. Porque recuerda, los fariseos oraban, los fariseos ayunaban, los fariseos conocían la Biblia y te la podían recitar de memoria. Sin embargo, Jesús habla de la corrupción que había en su corazón. Los describe como sepulcros blanqueados. Los describe como tumbas, donde hay todo tipo de corrupción abajo, hermano. ¿Cuál era la diferencia? Falta de arrepentimiento, falta de humildad, un orgullo demasiado elevado. Y Proverbios es muy claro en cuanto al manejo del orgullo, es demasiado claro en cuanto al manejo del orgullo. Antes de la caída viene el orgullo, eso es lo que Proverbios dice. Antes de que venga cualquier caída, viene el orgullo. ¿Cómo puedes tú evidenciar, cómo puedes tú saber que viene el orgullo o la caída a una institución, a una familia, a una persona, a un país? El orgullo. El orgullo. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no podemos acercarnos a la palabra de Dios usando la palabra como para ser mejor que otras personas, usando la palabra para aparentar, ¿verdad? No, es que yo soy así, yo estoy bien, yo no tengo nada malo en mi vida, hermano, yo estoy muy bien. La estoy pasando bien y estoy muy bien. No hay nada en mi vida que deba de repararse, que deba de ser restaurado. ¿Cómo, hermano? Y entonces todas esas experiencias, ¿qué le pasó? Todas esas experiencias dolorosas, todos esos traumas que vivimos, ¿qué les pasó? Necesitamos venir ante Dios para que Dios nos sane, para que Dios nos haga libres. Me impresiona lo que el Señor Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad acerca de tu matrimonio? A lo mejor no quieres enfrentar la verdad. Una, porque reconocer la verdad implica ser humilde. Decir, sí, la verdad, no estamos bien. Pero dos, reconocer la verdad también implica que tengo trabajo que hacer, que tengo que cambiar mi carácter, que tengo que cambiar mi forma de pensar, que tengo que cambiar la manera como reacciono. Hermano, hay personas que alguien apenas les toca, pasan y les rozan y pegan el grito, hermano. Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? A mí me tocó servir en una iglesia, en un comité donde la reunión del comité literal empezaba como una hora y media después. ¿Sabe por qué? Porque había como una sesión de llanto antes de comenzar y no me estoy burlando de una persona que esté herida, hermano. Pero ¿sabe lo que había? Lo que estaba sucediendo es de que una de las familias había experimentado algo en la iglesia que tenía que ver con algo que le sucedió hace muchísimo tiempo. Y para poder sanar eso, ¿sabe lo que tenían que hacer? Solamente perdonar. Perdonar a esas personas, o sea, remontarse al pasado y perdonar y soltar la situación que sucedió. No tenía nada que ver con esto, hermano.
O sea, lo que tenía que ver con la situación de la iglesia era una confusión. Era simplemente una confusión. Y pues, o sea, era una cuestión de velorio, hermano, o sea, de luto. Pero era cada vez que había una reunión. ¿Y cuál es uno se entera de la situación y dice, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué están viviendo de esta forma? ¿Por qué están reaccionando de esta forma? Pues es que necesita sanar. Vivió una experiencia sumamente dolorosa, fue rechazado, fue hecho a un lado en el pasado y no lo ha superado, no se lo ha rendido a Dios, no lo ha manejado como Dios quiere que lo maneje. Y eso sucede primordialmente y constantemente en el matrimonio. Sucede demasiado, hermano, donde tenemos una interacción, donde estamos teniendo un diálogo, donde surge un problema, donde hay que hablar acerca de algo, hermano, y de repente soltamos toda la carga emocional que traíamos desde hace años sobre la otra persona. Y déjame decirte por qué eso es contraproducente, es decir, por qué no ayuda a la situación, porque no resuelve nada y porque regularmente está atado a una situación del pasado que no se ha resuelto. Y siempre y cuando no se resuelva, ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Sabe cuál era la solución? Lo que se encuentra en la palabra de Dios. Perdonen. Porque si no perdonan, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Perdonen. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los persigan. Cuando nosotros asumimos esa actitud de la cual hablábamos en el principio, esa actitud de orgullo, de yo no me voy a dejar, yo no voy a ser bobo, no voy a ser el tontito de nadie, cuando nosotros asumimos esa actitud, nosotros en ese momento estamos diciendo, yo voy a manejar mi dolor como yo quiero. Aunque Dios esté diciendo misa, hermano, aunque Dios esté diciendo, mira, tienes que perdonar, mira, tienes que soltar el pasado, mira, tienes que sanar. Mira, tienes que encontrarte con el Dios creador del cielo y de la tierra. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para poder amar. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios te guíe. No puedes en tus fuerzas. Y Dios está insistiendo para darnos una mejor vida, para bendecirnos. Y la gente insiste en vivir en orgullo. ¿Sí? Que no sea esa nuestra actitud. Nosotros provenimos de Dios, nosotros venimos de Dios, nosotros fuimos creados de Dios. Y no va, y basta con ver las noticias o tan solo asomar la cabeza por la ventana y ver cómo está la situación en el día de hoy, hermano. O sea, no hay expertos que puedan ponerse de acuerdo. No lo hay. Hay expertos que dicen una cosa a favor del matrimonio, hay otros expertos también reconocidos, también profesionales, que dicen locuras acerca del matrimonio. Hoy en día, o sea, ¿en quién vas a confiar? No estoy diciendo que no busquemos ayuda, o sea, si necesitamos buscar ayuda, si necesitamos alguna ayuda exterior a lo que nosotros tenemos, perfecto, búsquela, pero búsquela primero donde debemos de buscarla, es en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de tu situación? Recuerda lo que Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que dice la verdad acerca de tu situación? No tengas miedo a la verdad. La verdad incomoda, pero al mismo tiempo la verdad te hace libre. O sea, ¿qué es un momento de incomodidad, de reconocer, de humillarnos, de confesar, de perdonar, de voltear la otra mejilla a ser completamente libres el resto de nuestras vidas? O sea, ¿qué es eso, hermano? O sea, cualquier persona se va a sentir incómoda al confrontar sus fallas. Cualquier persona se va a sentir incómoda al confrontar las cosas que no quiere confrontar o que no ha querido confrontar. Es incómodo, pero eso no se compara a los años de libertad que vas a vivir en Dios. No se compara, hermano. No se compara. Ayer estábamos ministrando a alguien en la casa y Berta nos recordó de ese día donde tuvimos el discipulado y el discipulado hablaba de
de tolerarse los unos a los otros y de perdonarse los unos a los otros y de llamar a alguien o buscar a alguien si es que teníamos que pedirle perdón. Y había como una pedidera y llamadera de mensajes y de llamadas para pedir perdón. O sea, eso era incómodo, hermano. Pero, ¿qué quieres? ¿Vivir cómodamente o quieres ser libre? ¿Quieres vivir incómodamente? Digo, ¿quieres vivir cómodamente? ¿Quieres proteger tu comodidad? ¿Quieres que nadie se dé cuenta de que estás luchando? Todos luchamos, hermano. Todos luchamos. Todos tenemos luchas. Todos tenemos batallas. Todos estamos experimentando de alguna manera alguna área de crecimiento. Pero la bendición es de que podemos proceder a ser más como Jesús y a vivir en libertad. La paz que Dios te brinda, la paz que Dios te da, no es comparable con nada. Jesús lo dijo claramente, yo no se la doy como el mundo la da. ¿Sí? Entonces vivimos cómodamente, escondiendo las situaciones que tenemos que reparar, pero angustiados por dentro, pero con angustia, con una aflicción innecesaria, no es necesaria. Ya cuando está la puerta de salida, ya cuando está la solución, ya cuando está la verdad que nos hace libre, es una angustia innecesaria. No se necesita ya. Lo único que tenemos que hacer es simplemente rendirlo ante el Señor y reconocer, Señor, yo he estado apartado de tu palabra por mucho tiempo y yo quiero ya reconciliarme contigo, yo quiero regresar a ti, pero no regresar a ti como quien regresa a una religión, simplemente para estar ahí. Yo quiero regresar a ti para conocer tu palabra, conocer tu verdad y para vivir en tu palabra. Eso es lo que bendice. Y te voy a leer nuevamente para terminar las palabras del Salmo 1, rapidito. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de verdaderamente volvernos a Dios? ¿Cuál es el resultado de volvernos a Dios mediante su palabra? ¿Cuál es el resultado de volvernos a Dios no de una manera religiosa, donde participamos de una religión, donde a veces levantamos oraciones religiosas, donde oramos a Dios para buscar que nos ayude solamente? No, 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 no. Una relación verdadera a través de la cual nos hacemos conscientes de su verdad, conscientes de su palabra y empezamos a conocer su palabra y aplicarla en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado? Aquí dice claramente, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Tú quieres que tu matrimonio sea bendecido? Tú necesitas regresar a Dios. Perdona que esta no sea la cotidiana, típica conferencia de matrimonio, ¿no? Ah, y la razón, y repito, no es mi intención ofender la sensibilidad de nadie, pero repito, o sea, un matrimonio sin Dios no cumple con los propósitos de Dios. No estamos ahorita para TikTok. Sí, no estamos para TikTok. Un matrimonio de discípulos de Cristo no vive para sí, no realiza su matrimonio para sí. Y la razón por la cual muchas veces vemos matrimonios del mundo que aparentemente se ven mejores que algún matrimonio cristiano es porque no tienen las luchas de un matrimonio cristiano. Porque el matrimonio cristiano va a ser mayormente atacado precisamente para destruirnos y para denigrar a nuestro Dios. Lo que Satanás quiere es que la gente blasfeme contra de Dios, que no se acerque a Dios. Entonces ataca a personas de Dios para hacerlas defraudar a otros, para que queden mal delante de otros y así la gente pueda blasfemar en contra de Dios. Eso es lo que Satanás está buscando. Y no solamente eso, todos somos pecadores, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, ¿sí? Ese pastito del vecino que se ve más verde que el de nosotros, esa grama que se ve más verde
Es probablemente porque el vecino lo cuida. Así que hay que cuidar de nuestro matrimonio. Una de las cosas que tú puedes usar para cuidar tu matrimonio, si estás casado y si no para prepararte cuando te cases, es regresar a la palabra de Dios. Sé intencional, sé bien intencional. Identifica por lo menos una lucha con la que estás enfrentando, una situación con la que estás luchando y busca en la palabra de Dios. Hermano, la información que nosotros tenemos a nuestra mano ahora en día es instantánea, hermano. Para que una persona tuviera a sus manos lo que nosotros tenemos a nuestras manos hoy, tendría que vivir en una librería. Tendría que vivir en una librería y estar ahí, hermano. Porque tú entras a Google y tú puedes buscar cuáles son los versículos que hablan del matrimonio. Si no tienes más que hacer, o sea, yo te recomendaría que te metas en la palabra y empieces a leer la Biblia sistemáticamente, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que siempre te pongas un reto. Voy a leer un capítulo. Ok, perfecto, leo un capítulo, pero la próxima semana ya voy a empezar a leer 2 capítulos y le voy subiendo, ¿sí? Para que la palabra quede en mi corazón. Porque si la lees poco a poco, es más la información que entra a tu mente por la televisión, por la radio, por el mundo, por las noticias, que lo que está entrando de la palabra de Dios. Jesús ilustra la palabra de Dios como agua que purifica, como agua que limpia. Él le dijo a sus discípulos, cuando Pedro le dice, Señor, no solamente me laves los pies, lávame todo el cuerpo. Jesús responde, aparte de otras cosas, ya todos ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, ¿tú te bañas con un vaso de agua? ¿Con qué cantidad de agua te bañas? ¿Poquita? ¿Cuánta? Mucha agua. Necesitas mucho de la palabra, hermano.